Buenas tardes, mi nombre es Pedro José Quiro Restrepo, estudiante de Antropología. Vamos a definir lo que es cultura en el ámbito de antropología. La primera pregunta nos manifiesta que ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? De ahí que la cultura necesariamente se desarrolla en un contexto tanto social como en un contexto geográfico, que la define y le otorga un significado propio. Este significado particular se refiere a un grupo específico de individuos que comparten cultura de dos lados. La segunda pregunta nos manifiesta que cómo se ha transformado el concepto cultural según los enfoques teóricos de la antropología. Asumimos una concepción filosófica de la cultura, fundada en el que el hombre y la actividad humana con principios estructurados. Sin embargo, he considerado pertinente exponer de modo panorámico otro enfoque teórico en torno a los conceptos de distintas corrientes y tendencias como cortes psicológicos, antropológicos, axiológicos y epistemológicos, entre otros. La tercera pregunta nos manifiesta que ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Bueno, para darle este significado vamos a definirlos en dos partes. Sociedad. El concepto de sociedad hace referencia a un grupo de personas que relacionan entre sí de manera constante y también se podría decir que es un grupo de social que comparte la misma ubicación geográfica o territorio social. En otro lado, lo que es cultura, la cultura hacemos referencia a la palabra derivada del significado cultivo. A partir del siglo XVIII y el siglo XIX empezó a utilizarse con mayor frecuencia en Europa para referirse como a procesos de refinamientos o mejoramientos. Pero ya en el siglo XX, un concepto final emergido de uno de los más importantes ramas antropológicas describe que los fenómenos humanos se puede ser considerado como herencia genética. La otra pregunta nos dice que ¿cuál es la definición de los conceptos de enculturamiento, relativismo cultural y etnocentrismo? Entonces, el enculturamiento se utiliza como sinónimo de inculturación. Este término procede del vocablo inglés inculturation. Refiere a un proceso que desarrolla una persona a medida que se integra a la sociedad y a la cultura con las cuales se encuentra en contacto. Relativismo cultural. Existen pensadores que adoptan la forma llamada relativismo cultural a punto de la vista de la tolerancia. Son representables excepto aquellas costumbres que atentan con los derechos humanos, como lo que es el canibalismo, la guerra, pena de muerte, sacrificio, entre otras discriminaciones y violencia contra la mujer. Y por último tenemos lo que es el etnocentrismo. El etnocentrismo es la creencia de nuestras pautas son siempre adecuadas, naturales, ya sea buenas, y que las demás viven de forma irracional, repugnante o inhumana. Las personas intolerantes hacia la diferencia culturales ignoran si ellos hubiesen nacido en el seno de aquella cultura con esos estilos que repugnan ante la sociedad. Les agradezco mucho y que tengan una feliz tarde.